la afectualidad en la educación, programa Comunidad y Familia, una experiencia de inclusión infantil desde la participación social. La doctora Shirley Ganda, ingeniera de Uruguay, maestra de educación común especializada en educación preescolar, diplomada en educación y nuevas tecnologías y en formación de formadores, experiencia como maestra, adscriptora y directora de jardines de infantes públicos, experiencia como profesora de didáctica de la matemática, expresión corporal y expresión musical en institutos normales de Montevideo, en las carreras de maestro de primera infancia y de maestro en educación primaria. Integrante del Comité Uruguayo de la Organización Mundial para la Educación Preescolar OMEP desde el 2010, presidenta de OMEP desde el año 2018, integrante del Grupo de Reflexión en Educación en el periodo 2017-2019. Nora González Chacón, de Costa Rica, politóloga y abogada, estudiante de criminología, docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia UNED Costa Rica, coordinadora del Centro Agenda Joven de Derechos y Ciudadanía, presidenta de Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica, presidenta de sede de Organización Mundial de Educación en Primera Infancia de Costa Rica, directiva en Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación Clave, punto focal desde 2021 del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología y el Grupo Temático Migrantes y Desplazados, ambos del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible. Temas de investigación y publicaciones: juventudes, derechos humanos, trata de personas, migraciones, Estado, derechos electorales, entre otros. María Isabel Plata, Colombia. Artista con experiencia en docencia por más de 10 años, básica, media, universitaria, capacitación, investigación, arteterapia y consultorías en educación. Amplia trayectoria en la formación de maestros para la educación infantil, igualmente experiencia en lenguajes expresivos. Conocimiento en modelos flexibles y estrategias pedagógicas alternativas en educación, así como en planeación y construcción de ABA. Integrando OVA en entorno digital a través de plataformas LMS, Moodle, dinámica, responsable y comprometida con el aprendizaje y el desarrollo de habilidades que permitan integrar el saber hacer con el ser en el proceso educativo en pro de la infancia y las infancias, liderando procesos formativos con comunidades ancestrales de la Guajira, creando materiales y talleres, integrando padres de familia y la comunidad educativa en diversos contextos. Mónica Dueñas, postdoctora en evaluación educativa, doctora en educación, magíster en currículo, especialista en desarrollo infantil y diversidad, presidente de la UNED, capítulo Venezuela, y comité directivo de la CLAE, representante. Bueno, listo. Perdón. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, me van a presentar porque parece que la presentación no soy yo. Cuando empezaron por doctora, yo dije, no, esa no soy yo aún. Bueno, mi nombre es Mónica Dueñas, soy licenciada en educación preescolar, soy especialista en gerencia educativa y magíster en dirección y gestión de instituciones educativas de la Universidad de La Sabana, egresada, entonces hoy me siento en casa de alguna manera. Estoy liderando el programa de licenciatura en pedagogía infantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es una universidad, obviamente, que está a nivel nacional Colombia, y pues allí soy encargada de liderar el equipo a nivel nacional en el proceso de formación de licenciados y licenciadas a lo largo del país. Hago parte, obviamente, de la asociación en Colombia, desde donde apoyamos y desarrollamos pues todo el ejercicio en pro de la misión de OMEP
entonces también estoy como representante de Humor Colombia. Y pues ya en trayectoria 26 años de trabajo en primera infancia, he venido obviamente liderando en diferentes escenarios a nivel pues educativo y pues en este momento desempeñándome desde la universidad. Voy a acompañarles en este conversatorio. Me siento muy halagada pues de ser la persona que acompañe esta conversación con ustedes cuatro como representantes de nuestra región. Considero que acá cuando empezamos a hablar de nuestro conversatorio, que es cultura, como el centro del diálogo en el que nos vamos a encontrar en este momento, pues en sí nuestro encuentro ya es un encuentro de la cultura. Estamos a nivel Latinoamérica, estamos reconociéndonos desde las prácticas y el conocimiento que tenemos a nivel de nuestras infancias, a nivel de la región. Y obviamente esas experiencias que ustedes nos van a comentar a través de esta conversación nos van a enriquecer seguramente el reconocimiento que tiene la cultura en esa atención integral de los niños y las niñas en pro de su desarrollo y obviamente el aprendizaje que van adquiriendo a lo largo de esta etapa tan importante. Entonces, pues para que podamos organizarnos, podamos tener un diálogo obviamente abierto, donde vamos a escuchar sus experiencias, sus prácticas y lo que hoy nos vienen a compartir, vamos a tener en cuenta una pregunta que vamos a tratar de trabajar a través de la conversación. ¿Cómo podemos garantizar y promover el ejercicio pleno de los derechos culturales de los niños y las niñas de la primera infancia en América Latina, respetando y valorando su diversidad cultural y fomentando la participación activa en experiencias artísticas y culturales en sus contextos locales? Entonces vamos a empezar desde allí, vamos a empezar a escuchar esas prácticas y acciones que se han desarrollado en torno a la cultura, reconociendo obviamente que cuando empezamos a hacer este diálogo vamos a ponernos en un contexto multicultural, de poder obviamente reconocer el valor de las expresiones seguramente artísticas, de las expresiones propias, culturales de cada uno de los multicontextos en los que se desarrollan nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, podemos iniciar. Considero que, contestar esa pregunta sería muy amplio, entonces me quiero centrar en el marco de que un niño como sujeto de derechos no tenemos que olvidarnos que es participante activo de la sociedad y también productor de la cultura, que es un poco el marco en el que estamos. Hoy Nadia hablaba de infancias, de nuevas infancias, y eso nos marca que las nuevas infancias tienen un lugar social diferente, nuevo, y que tenemos que tener en cuenta. El protagonista es sin duda el niño, y tenemos que incorporar sus perspectivas, sus voces, sus ideas, sus maneras de ser, sus maneras de representar el mundo y de vincularse con el presente, con lo que ha tenido lugar, pero también con lo que ellos imaginan, ¿no? Darles entonces allí la palabra, darles la voz, escuchar su voz, aprender de ellos, escuchar sus ideas y después concretarlas con ellos. Darles oportunidades evidentemente de crear, de interactuar, de jugar y también de tener acceso a la cultura. Entonces, por suerte, pensando en experiencias de Uruguay, surgieron miles, además tenemos la suerte de estar en contacto con compañeras, en mi caso directoras, acceder a sus proyectos, que nos cuenten. Entonces, nosotros lo que yo estuve viendo en estos días, pensando hace muchos años que venimos como en este camino, entonces me siento como orgullosa también de que tengamos esas prácticas tan valiosas. En la institución donde yo trabajo podría contar algunas de esas experiencias u otras, por ejemplo, de buzón participativo, en donde los niños deciden qué quieren que haya en el patio, de recreo, etc. Pero me quise centrar en el día de hoy en una experiencia muy, quizás en algunos aspectos tiene una historia muy reciente a la que me voy a referir. Y tú me indicas si me excedo el tiempo. Bueno, les voy a hablar del Jardín 245, que tiene 45 años de vida. Está en un barrio de Montevideo, Piedras Blancas, en Montevideo Este. Es al que acceden niños
del complejo habitacional donde este jardín está inserto. También acceden niños del barrio y algo como que no es aleatorio, el local era primero una policlínica, luego se transformó en un jardín. Tiene que ver con la historia, por eso me parece importante. En el 2018 comenzó el colectivo docente, junto con los niños y las familias, a desarrollar proyectos interdisciplinares, pero el hilo conductor era el área de conocimiento artístico. Y el foco que tuvieron en uno de los proyectos fue la visita de artistas al jardín. Entonces los niños pudieron estar en contacto con artistas de distintas disciplinas y conocerlos, hacerles entrevistas, verlos crear y a su vez crear a partir de lo que ellos les ofrecían. Un artista como que tuvo importancia en este jardín fue Coti Perlas, que junto a ella, la comunidad y evidentemente con la participación genuina y activa de los niños, creó junto a ellos y junto a las familias un mural para ubicar en una de las paredes del jardín. Había que apropiarse de ese local que no tenía la infraestructura específica de un jardín. Entonces decidieron hacer ese cambio de fachada, se hizo el mural allí, que es muy significativo, muy colorido, se ve la incidencia, la presencia de los niños allí, no es algo estereotipado ni algo que haya hecho un adulto. Y bueno, algo importante, que a partir de ese mural surge el logo del jardín. O sea que ese mural creado por la comunidad y fundamentalmente por los niños, ahora es el logo identitario de esa institución. La institución considera que actividades que generaron, que realizaron a partir de este proyecto, como ir al teatro, a museos, el teatro llevarlo al jardín, por ejemplo el manejo de títeres, la expresión corporal, familias en la institución narrando cuentos. Ellos consideran que fueron marcando el camino de acceso a la cultura de los niños de esa institución y consideran que es un signo de la identidad de este Jardín 245. Hace 3 años, en el 2020, la comunidad vio la necesidad de que el jardín, además de un número, les cuento, trato de hacerlo breve, siempre que se crea un jardín, lo primero que tiene es un número. Pero después la propia comunidad puede tomar resolución y elegir un nombre para su jardín, que tiene que ser una persona ya fallecida y que sea significativa para la comunidad. Y no lo puede resolver ni el director ni el equipo docente, tiene que resolverlo la comunidad. El paso siguiente que generaron en el jardín es comenzar con las tareas administrativas de presentación del nombre que ellos querían ponerle, para que siguiera todas las vías burocráticas. Y entonces, ¿cómo surge el nombre? En una visita que realizaron junto con los niños al Museo de Artes Visuales, una muestra de la artista Amalia Nieto, uruguaya por supuesto, pintora y escultora, que fue discípula de Torres García, que Torres García aparecía ayer en una de las imágenes que nos mostraba Alejandra. Y bueno, y algo interesante de esta artista, que había hecho esculturas interactivas con los niños. Y esto fue en los años 60, o sea que fue algo avanzadísimo para la época. La primera escultura fue en una playa de Montevideo y los niños intervinieron en ella. Entonces, la comunidad comenzó a estudiar su obra, a estudiar su vida y decidieron que llevara el jardín su nombre. Bueno, después de esos trámites, llega el momento que en el 2023, en este año, después de que está autorizado por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, una diputada ingresa el proyecto al Parlamento y se logra que todos los partidos aprueben este proyecto, y entonces es ahí cuando culmina, que es el Parlamento
que decide, vota si este proyecto están a favor de este proyecto o no. Y bueno, el 2 de mayo, niños de nivel 5 representando a la institución, maestras, maestras practicantes, familias asistieron al Parlamento y pudieron levantar también la mano desde las barras, que me emociona, para votar y que saliera aprobado. Entonces, me parecía que era sumamente importante compartirlo con ustedes, cómo acá tenemos, entra la cultura, ingresa la cultura del jardín, pero a su vez hay participación de los niños y decisión de los niños en lo que ellos quieren junto a sus familias, ¿no? Bueno, el nacimiento de Amalia Nieto justamente se festejó el 3 de agosto. Ellos siguen investigando evidentemente su vida, sus obras, apreciándolas, creando a partir de ella, y también algo anecdótico, se pudieron vincular con su nieto, que es un concertista y profesor uruguayo, que muy pronto va a visitar el jardín, o sea que va a conocer esa institución que lleva el nombre de su abuela, y está prevista esa visita. Y bueno, quiero simplemente leerles algo que expresaba la directora cuando intercambiamos, un orgullo. Magela Campelo es nuestra compañera, poder a través de mi voz estar contando este proyecto. Y ellos dicen: realmente sentimos que estamos pasando la herencia cultural, que estamos transitando uno de los pilares claves en toda la educación, pero sin duda en la primera infancia. Sensibilizar, habilitar la expresión, crear, generar espíritu crítico y seguir aprendiendo juntos. Gracias. Shirley, muchas gracias por esa experiencia. Creo que en eso que nos acabas de contar recoges casi que todo lo que hemos venido dialogando, ¿no? Hablas de la participación genuina, hablas de esa experiencia en donde realmente se abre un espacio político y de decisión en donde participa la comunidad. Porque en sí, cuando hablamos de cultura, hablamos precisamente de esa participación comunitaria, ¿no? Y dónde está el niño dentro de la participación en esa comunidad. Muy valiosa la experiencia. Ojalá pues en nuestras regiones, países, pudiéramos crear de esa manera el vínculo incluso con ese lugar en el que el niño se encuentra, porque tener la decisión de nombrar es darle obviamente identidad, y ellos se identifican obviamente en su espacio con esa decisión y con esa participación que tienen. Muy valiosa, creo que es un ejemplo de lo que queremos escuchar acá, de cómo se vuelve viva la acción de participar, traer la cultura obviamente a los espacios donde nuestros niños y niñas están presentes, y cómo ellos pues hacen parte de este rescate cultural en donde están obviamente desarrollando su potencial. Muchas gracias. Algo que me olvidé: para cerrar este proceso tiene que existir un acto de nominación en el que se hace un acto cultural, en el que participan autoridades, pero bueno, ahí sí se termina y el jardín es 245 Amalia. Bueno, esperamos poder ir a conocerlo y tener la experiencia de conocerlo, porque estas experiencias es para verlas realmente. Muchas gracias. Vamos a darle paso a Iliana, pues tú nos vas a contar desde el contexto, me imagino, en Venezuela, cuáles son esas experiencias que podemos hablar en torno a lo que significa trabajar alrededor de la cultura, obviamente la participación y la construcción de identidad de nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias, Mónica. Primero decir que soy venezolana, pero soy de la Patria Grande, por tanto, muchas de las reflexiones que voy a compartir han sido tejidas no solo en ese espacio, en ese contexto nacional, sino latinoamericano y caribeño. Primero comenzar diciendo que es fundamental partir de un círculo dignificador de la cultura. Tenemos que concebir la atención y educación de las primeras infancias en plural como un proceso de dignificación de la cultura. Y voy a compartir dos experiencias porque me parecen puntuales entender la diversidad, y me encanta continuar después de Chile, que nos habló de una experiencia en una ciudad, y yo voy a compartir una experiencia indígena de
con una etnia y en poblaciones rurales. Como todos sabemos, existen muchas comunidades indígenas, pero específicamente en el Alto Orinoco y en la selva amazónica hay 41 etnias. Entre ellas, y por supuesto, sabemos que toda Latinoamérica y el Caribe es multiétnica y multicultural. Se partió de una experiencia con una comunidad indígena Yanomami, en la que todos nosotros sabemos, todas y todos sabemos que niños y niñas han sido de los más vulnerados en el ejercicio de sus derechos. Este es un proyecto que se llama Chapono Tamatokina Noi Yakuti Agay. Y después les voy a dar el significado porque el nombre lo colocaron los niños y niñas. Este proyecto partió porque había que garantizar el derecho humano a la educación en todos los contextos sin exclusión. Y por supuesto, esta población no tenía, entre comillas, un acceso formal educativo, ni mucho menos. Teníamos como muchas interrogantes al inicio porque lo que nadie quería era, por supuesto, homogeneizarlo con los procesos cotidianos, formales, que ya sabemos, cuando tienen una riqueza cultural que no sabíamos si ellos iban a aprender de nosotros o nosotros de ellos. Yo creo que es exactamente lo último. Y en un proceso con ellos, con los niños, con las familias, con estos chapori, con toda esa población, creamos el espacio para garantizar que tuvieran en esa perspectiva integral alimentación, cuidado, educación. Y los niños y niñas cuando comenzaron, porque esta es una población que muchos de sus miembros están alfabetizados con esta otra cultura occidental y muchos sabían de las escuelas, pero ellos no querían esa escuela, detestaban esa escuela, querían su escuela natural. Y desde el diseño de su escuela, que se llama con el nombre que les di, que significa el nombre que ellos le dieron, no es escuela con el nombre, sino esta es la casa donde vamos todos a recordar lo que se nos está olvidando. Es decir, para ellos era el espacio de encuentro con sus ancestros. Entonces, cuando tú entiendes esta perspectiva, lo primero que hay que partir con esa pregunta que nos hiciste para promover el ejercicio pleno de los derechos es reconocer al otro y la otra, pero también pensar todo, colocar en tensión todo. Cuando escuchaba la charla anterior, decía, es tan fácil reproducir saberes y conocimientos, es tan fácil aplicar metodologías de moda, si trabajamos desde un abordaje, desde una racionalidad instrumental. Entonces, para responder a tu pregunta y continuar con la experiencia, quiero decir, pudiéramos citar una lista de sugerencias, de opciones, de consejos y de orientaciones, pero si la perspectiva, el paradigma, el pensamiento en el cual van a emerger esas experiencias, acciones, ideas, es instrumental, es tecnocrático, está colonizado, vamos a reproducir esta sociedad que no merecen nuestros niños y niñas. Entonces, lo primero que tengo que decir es algo que no es tan sencillo, porque implica repensarlo, resignificarlo todo, recontextualizar. Y esto implica un movimiento enorme que no se hace en soledad, se hace en compañía, y por eso la importancia de este tipo de oportunidades, por esta concesión también del ser social. Entonces, para avanzar en esto, pero para ir tejiendo con los aprendizajes que han sido emergentes, ellos construyeron, por supuesto, venía un equipo del Ministerio de Educación con sus áreas de aprendizaje para unos niños y niñas indígenas. Sube el telón, baja el telón, sacamos todo, nada. Y ellos propusieron qué querían y qué jornada querían. Entonces, sacaron un espacio, sus áreas de aprendizaje de agricultura,
admiraba. Quiero comentar que fueron 9 comunidades indígenas y cada una fueron, pese a que todos son Yanomami, pero cada uno la experiencia fue totalmente distinta. Estoy haciendo como una hilación de los elementos más comunes. Y uno de los elementos que nos llamó la atención es que uno como maestra en el aula siempre quiere que los niños dialoguen, hablen, se expresen, se toquen. Y nosotros comenzamos esta experiencia en la asamblea con un ejercicio del silencio. Y yo les comentaba, porque para mí eso fue un aprendizaje vital, porque yo siempre que llegaba, los niños, vamos a interactuar, vamos a compartir, vamos a hablar. Y allí los niños nos propusieron que el primer momento que ellos querían partir su experiencia era el espacio del silencio, el cual lo conciben como un espacio de encuentro con la naturaleza, con los recuerdos, con los espíritus y con los sonidos que cotidianamente han dejado de escuchar. Entonces, fíjense que es una dinámica particular y que este proceso, o sea, hablar del ejercicio pleno de los derechos no puede ser enajenado de este contexto cultural que no se parece, por tanto no podemos homogeneizar esa cantidad de acciones. Para cerrar acá con esta experiencia y pasar a la otra, por supuesto allí fue muy importante la legitimación de las identidades, ellos están legítimos, es el reconocimiento de la legitimidad de sus identidades y por supuesto la afirmación de la dignidad del niño y niña Yanomami en su propio patrimonio cultural, con todos sus aportes y con todas sus ventajas. Entonces ellos crearon ese chapono, ese espacio, y crearon un libro que no tenía nada que ver con las formas como aprenden los demás, que lo llamaron iguarido, que es pasar de la tradición oral y con tintas tomadas de la naturaleza iban dibujando y escribiendo en su proceso también de construcción de la lengua escrita, que tienen algunos paralelismos con esto otra que viven nuestros niños, pero de una manera totalmente diferente. Entonces, fíjense cómo si se puede ejercer el derecho humano a la educación, al cuidado, respetando esas particularidades. Muy brevemente decirles, pasar a 17 comunidades rurales, donde se hizo un ejercicio con elementos en común de los que mencionaba Chile. Y es que eran poblaciones donde no llegaba oportunidad certera de educación formal. Y fueron las familias, las madres, que quiero decir porque hay experiencias que marcan. Esto es una experiencia de 18 años en 17 comunidades, todas rurales, que tienen una estructura curricular particular y totalmente distinta a la que maneja el Ministerio de Educación, pero con una riqueza enorme. Las primeras bibliotecas comunitarias emergieron de esos espacios, los semilleros, la construcción de las bibliotecas comunitarias emergieron de esta experiencia, donde también se dividieron hasta las áreas de aprendizaje con lo que los niños y niñas querían aprender. Y aquí quiero anotar una reflexión importante, y es que nos han vendido que la libertad, que el niño opine en libertad, entonces le damos opción A, opción B, opción C, escoge libertad. Entonces, ¿cómo vamos a promover la ciudadanía cuando yo antepongo preestablecidamente las opciones? Entonces, es increíble las contradicciones, por eso es que ¿cuál es la invitación? A repensarlo todo. O sea, ¿qué ciudadanía? ¿Realmente ciudadanía? La democracia que está, o los procesos ciudadanos democráticos que están vigilados. Es ciudadanía los procesos también democráticos que dependen, que son sometidos y dependen de otros intereses. Entonces, es para colocar intención, porque eso es clave para proponer otros procesos transformadores culturales. Entonces, aquí en estas experiencias también colocaron los nombres de cada uno de los espacios, fueron hechos. El programa en general, y lo colocaron allí, se llama Comunidad y Familia, pero cada uno de los espacios le colocó, con los niños participando, sus propios nombres. Y comunidad, porque fíjense que las palabras no son neutras, como dice Rigoberto Lanz.
O sea, parte de esta concepción relacional que ya no es el ser, ya es el conser. Yo me creo, es el cuidado de sí, es el cuidado del otro, con el otro y para el otro, es el cuidado de la naturaleza, pero donde es fundamental este proceso comunitario. Uno de los aprendizajes allí para ejercer ciudadanía, y me encantaba cuando Rupi hablaba del derecho a exagerar, es que los niños nos propusieron el derecho a decir no. Porque ustedes saben que de 1 a 3 años hay una tendencia a los niños que tú les dices, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer lo otro, no. Y a lo último, y no querían, y tú le podías proponer muchísimas opciones, y decían no. Y hubo uno de los niños que ya tenía 3 años y decía, pero ¿por qué no puedo decir no? Y una de la lista de esos derechos nuevos es a ese. Y nosotros hablamos, queremos promover el pensamiento crítico, deconstructor, ecosófico, complejo, y le prohibimos hasta a los niños anigar. Y siempre queremos que asienten, que se regocijen, que sigan las instrucciones, y fíjense que contradicen. Entonces, allí también en una de las experiencias colocamos poblaciones con necesidades educativas especiales. Fue una experiencia con niños y niñas con discapacidades auditivas, y donde también ese ejercicio fue maravilloso porque siempre hay una tendencia, vamos a ser oralistas o vamos a trabajar lenguaje de señas. Entonces, ver que el niño y niña también desde su propia libertad pudiera en su proceso aprender de las dos y posteriormente decidir cuál de la opción sería con la que se siente más cómoda. Y para cerrar estas reflexiones, es decir, es fundamental primero repensar, recontextualizar, resignificar todas estas prácticas sociales y culturales y estar en alerta, porque bien pueden hacernos sujetados, o bien pueden emanciparnos. Y esa ciudadanía plena, que es el nombre de este espacio, no puede darse sino desde la emancipación de los cuerpos. Y la emancipación de los cuerpos pasa por procesos de emancipación con el otro y con la otra. Quería también decir la necesidad del compromiso ético, estético, ecosófico, empático, de existir en común con los otros, entre nosotros, y el entorno natural en todas sus escalas. No voy a detenerme en esto, pero todos ustedes, todas y todos ustedes que me han escuchado en otros espacios, nosotros proponemos dentro de un paradigma ecosófico, un paradigma ecoprotector comunitario, proponemos la sexualidad, que es una relación no comercial ni mercantilista con el otro, y que es profunda y que debe ser más sostenedora, porque la realidad que nos complejiza, estos contextos tan fuertes que tenemos, no pueden tener las mismas respuestas relacionales que históricamente nos han dicho o nos han educado para ello. Entonces, esa praxis emancipadora que proponemos en nuestros docentes pasa también por renombrar el mundo, ejercicios de renombrar, que el niño lo tenga, para nosotros también como adultos atrevernos a renombrar de manera sostenida, no es solo una ocurrencia, sino de manera sostenida. Y cerrar con algo que escribieron nuestras familias. Hay que inventar nuevas palabras, sentipensares de vitral resonantes, para que renombrando mágicamente aparezca otro mundo. De eso depende la vida. En estos días complejos que parecen los últimos, solamente las palabras, las nuevas palabras, las experiencias de ciudadanía emancipadora, el compromiso convivencial y afectual que advenga lo salvará. Ciertamente esa es la apuesta. Esta vida plena puede salvarse en conjunción y en participación ciudadana, pero con esta concepción de ciudadanía plena que pasa por esta perspectiva crítica, dialéctica y emancipadora. Tú nos has dado muchos elementos para esta conversación, demasiado diría yo, porque pues nos has hablado de multicontextos, ¿no? Lo rural, lo indígena y obviamente la discapacidad.
Digamos que acá estamos hablando y reconociendo precisamente y poniendo en lugar lo que es infancias, es el concepto vivo de lo que es reconocer las infancias. Además de ese concepto de la interacción, ¿no? Porque cuando hablamos del otro, de nosotros y el otro es donde se da la interacción, es el reconocernos y el reconocernos y valorarnos cada uno desde donde estamos y donde nos encontramos. Creo que en ese ejercicio que nos has comentado y el rescate obviamente de la cultura desde lo indígena, desde lo rural, es muy valioso pues a nivel de la región. Obviamente nosotros somos multiculturales, interculturales y tenemos precisamente esas prácticas de encuentro con la cultura de manera permanente. Le diría que cuando hablas de la colonización, cuando nosotros siempre pensamos desde nuestro lugar, desde lo urbano, desde la ciudad, pensamos que somos quienes tenemos el conocimiento, quienes sabemos cómo hacerlo, es donde empezamos a perdernos precisamente. Es más, a veces creemos que nosotros mismos no tenemos una cultura propia. Los que tienen la cultura son nuestros indígenas, nuestros campesinos. Ellos sí tienen una construcción cultural real y trabajan por esa cultura y trabajan por el rescate de sus tradiciones. Nosotros a veces no sabemos quiénes somos, no nos hallamos o no nos queremos identificar como ninguno, sino simplemente somos lo que somos, pero sin saber. Creo que hay mucho valor en todas estas experiencias, la participación que se muestra de los niños y las niñas en la comunidad, porque estas comunidades realmente lo viven. Conozco obviamente experiencias desde la universidad bastantes porque trabajo a nivel nacional y obviamente el trabajo con los niños y las niñas, digamos a nivel de la ruralidad y los indígenas es muy valioso porque ellos son quienes nos enseñan a nosotros a que las prácticas no están en el aula ni en la escuela, las prácticas están en la comunidad. Y algo también muy valioso por rescatar es que nosotros no debemos formar solamente docentes formadores para el aula, nosotros formamos docentes para el contexto y los multicontextos, donde las acciones educativas o pedagógicas, prefiero llamarlas siempre así, nuestras acciones pedagógicas deben estar pensadas en cualquier contexto, no es el aula y no es la institución. Entonces, muchas gracias por todo aquello que nos has compartido en este momento. Vamos a dar paso a Nora, vamos ahora a reconocer esas experiencias que seguramente nos van a seguir alimentando la conversación. Muchísimas gracias y bueno, agradezco a las compañeras que me precedieron a mí porque me dieron el contexto para las relaciones que quiero hacer en el tema de las prácticas específicas en las aulas, lo que significa lo que se hace, lo que no se hace. Ahí, el énfasis que hizo sobre el tema del ejercicio de la ciudadanía. Y ahora cuando vos hablas del tema, yo le voy a poner la crisis de identidad que tenemos y vamos a contextualizarlo en Latinoamérica. Porque es una crisis de identidad que está dada por las leyes que constituyen y que conforman el derecho que nos rige y que define cómo desde el Estado se deben identificar, desarrollar e implementar ciertas políticas en diferentes sentidos y por supuesto políticas en temas de educación. Y hay una relación que es necesaria. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de derechos que vienen de un sistema que es patriarcal, que es capitalista, que constituye la forma en que se mira, se determina, se define, se piensa a la ciudadanía, a las personas. Y además es un Estado y unas leyes que constituyen un sujeto. Y dicho un sujeto en masculino, ¿verdad? Porque constituyen a un sujeto que es patriarcal. A ver, ¿y cómo probamos esto? ¿Cómo vemos que efectivamente tenemos un sistema que genera estas situaciones? Porque si hubiera sido realmente un sistema que piensa a la ciudadanía de manera integral, con todas sus diferencias, con todas sus identidades, ¿verdad? Que son múltiples, no estaríamos diferentes poblaciones importantísimas de cada una de las sociedades en términos generales de toda la región latinoamericana y centroamericana y en el mundo peleando por nuestros derechos. ¿Qué significa? Que si los derechos humanos
y el sistema patriarcal capitalista nos hubiera pensado a nosotras las mujeres, no estaríamos generando acciones para que se reconozcan nuestros derechos, ¿verdad? Lo mismo las personas indígenas, lo mismo las personas negras, lo mismo las personas jóvenes, las personas de tercera, cuarta edad, etc. Entonces, tenemos que, y aquí es donde empieza a hacer la relación, cuando hablamos de la norma, tenemos que, la norma se refiere a contextos, ¿verdad? Hay un contexto político, económico que lo define ahora a nivel mundial, que también genera una cultura porque genera ideas que son las que nos relacionan como sociedad, como diferentes grupalidades que convivimos. Y aquí me acuerdo de nuestro querido Aníbal Tusser, que supongo que todas las personas hemos leído, si no, hay que leerlo, cuando él habla de los aparatos ideológicos del Estado. Y ahí es donde empezamos a ver que la educación, además de la religión, de las instituciones del Estado, etc., son los medios desde los cuales se transmite esta cultura. Y quiero hacer énfasis en el tema de la cultura patriarcal, porque eso es lo que más nos termina afectando por las relaciones de poder que suponen en una sociedad como tal. Por supuesto que si tenemos estas relaciones que se van desagregando en todo el sistema e inician en el sistema de primera infancia, la socialización primaria, primera infancia, preescolar, y no tenemos condiciones para o mecanismos para variar estos mecanismos de control social, que definitivamente es lo que son, vamos a generar niños, niñas que van a terminar reproduciendo esos esquemas y finalmente, y especialmente porque soy mujer, nos afecta de manera directa a nosotras y tenemos que tener bastante cuidado con ello. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay nuestra querida Katerina Tomasevsky, que fue relatora del Derecho Humano a la Educación en Naciones Unidas, habló de 4 dimensiones para ver el cumplimiento del derecho humano. Y ella hace un énfasis especial en la adaptabilidad, en la asequibilidad específicamente del derecho humano. ¿Qué significa esto? Y a mí eso me parece fundamental, que desde los centros educativos, desde el Ministerio de Educación, hay que generar condiciones para la formación en derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que un niño, una niña de 4 o 3 años tiene que saber que tiene derechos y que ese derecho no es solamente para ir a exigirlo, porque el Estado, sabemos las historias de nuestros países, que no van a hablar de él, tenemos que crear esas condiciones para la exigibilidad del derecho, sino porque el saber que yo tengo un derecho, y en este caso derechos humanos que me hacen igual a Lady o a la persona que sea la esposa de Obama, que estamos en igualdad de derechos, eso tiene que ver con mi dignidad como persona. Y un niño en primaria, en preescolar, tiene que saber que el ejercicio de un derecho es el ejercicio de su dignidad. Y en la medida que se generen condiciones para formar una integralidad en derechos en una persona, estamos formando personas que van a reivindicar la dignidad. Finalmente, cuando una persona vive en dignidad desde el ejercicio de los derechos humanos, vamos a tener personas que en definitiva van a ser personas felices, más felices, porque, y especialmente esto lo da la educación, porque como ya nos decía Mercedes, la educación es un derecho habilitante para el ejercicio de los derechos humanos, porque la educación es lo que nos permite comprender el mundo. No es lo mismo, como yo en varias ocasiones he dicho, si yo estoy en una reunión con mi esposo, mi novio, lo que sea, mi novio, lo que sea, yo le hago así, ¿por qué? Pero no digas, callate, me dan un golpe acá, dependiendo del concepto y de cómo yo valoro y veo esta acción de esa forma, en que, y hablo de un hombre, ¿verdad? De un hombre hacia una mujer, porque estamos hablando de un sistema patriarcal, de la forma en que yo analicé este golpe, muchos lo dan los conceptos que le damos a ello. A ver, yo puedo decir, ay, sí, mira, tiene esa costumbre que siempre me hace así y me pega, ¿verdad? Y yo no le doy pelota, como decimos en Costa Rica. Otra persona, otra mujer, puede identificar, más empoderada de sí misma,
puede identificar que eso es una agresión, que eso es un golpe, que no es solamente una forma de trato cotidiana en donde él tiene la costumbre de hacerle a uno así. No, una mujer más empoderada, con mayor capacidad conceptual de analizar su realidad, es decir, lo que da la educación, va a identificar que eso es una violación a su derecho y a su integridad, porque la están agrediendo. No hace falta que le den un golpe, que le den un moretón en donde se lo hayan dado, para que sea una agresión de la misma forma y en la misma intensidad que le hagan así. Y esa es la importancia de la educación, y especialmente en el tema de las mujeres, esa es la importancia de la educación en derechos humanos, en dignidad humana, etc. Ahora, aterrizo, para no tomar mucho tiempo, ¿qué es lo que está sucediendo en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, el gobierno anterior no es que haya sido el mejor, pero se avanzó un poco en temas en la currícula, en primaria y secundaria, de hablar de temas de género y de temas de derechos humanos, ¿verdad? Porque, bueno, un gobierno que se esperaba que fuera un poco más progresista, la ministra, bueno, yo la conozco, es parte de la UNED, ella estuvo en el proceso previo, una persona muy progresista, bueno, hizo unas variaciones muy interesantes en la currícula, y los chicos y las chicas empezaron a aprender más sobre el tema de derechos humanos, el tema de género y el matrimonio de personas del mismo sexo, terrible, ¿verdad? Pero bueno, los chicos empezaron a hablar de eso en primaria y secundaria. Viene este gobierno que es, solo voy a decir que es muy conservador, junto con su ministra, ambos, el presidente, bueno, ese señor y la ministra de Educación, trabajaron siempre en el Banco Mundial, de una u otra forma, de organismos internacionales, 25 años uno fuera y 30 años el otro, llegan uno presidente y otra ministra, y han hecho unos desastres. Una de las directrices que tomó la ministra, vamos a quitar el lenguaje inclusivo. De los reglamentos que se hayan hecho, vamos a quitar esa cosa que ustedes empiezan a decir de las personas estudiantes, eso vamos a decir los estudiantes. Digamos, empieza a haber una regresión en el uso del lenguaje. Una regresión en el uso del lenguaje es peligrosísima porque es absolutamente simbólica. Volvemos a repensar y enseñar a nuestros niños y niñas a ver el mundo desde lo masculino. Bueno, y aquí podemos hablar mucho más de ello, pero espero que entiendan la profundidad de este concepto. Y en la Asamblea Legislativa se presentó un proyecto hace como 2 semanas en donde se estaba planteando, decía así, quitar de los currículos la ideología de género. ¿Verdad? ¿Qué es lo que están hablando con el tema de la ideología de género? Es decir, quitar de los currículos todo lo que se había pensado sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema de las libertades sexuales, etcétera, y volver al tema del empaderar a las mujeres, ¿verdad? Y luego taparlas si son muy pecadoras, ¿verdad? Eso, en definitiva, eso es una regresión en el lenguaje, porque se retoman todos los estereotipos negativos que hay alrededor de la teoría de género, porque recordemos que no existe la ideología de género. La ideología de género implica una concepción muy de derecha, muy conservadora, muy religiosa, muy negativa respecto de las mujeres y del papel que deben tener las mujeres en una sociedad. La teoría de género, como sabemos, es una construcción teórica desde las relaciones de poder dentro del sistema que es absolutamente coherente y explica la realidad tal cual es, ¿verdad? Bueno, no quiero hablar más y muchas gracias. Bueno, creo que siguiendo una experiencia explícita con niños y niñas explícitamente, pero creo que sí la podemos obviamente allí leer. Cuando hablamos obviamente del lenguaje, cuando hablamos de perspectiva de género, que creo que es lo que más o menos en nuestros países estamos intentando trabajar, es cuando también vemos cómo la cultura puede ejercer una identidad en los niños y una identidad en las niñas, ¿no? En las formas en que ellos se forman, crecen, se desarrollan,
La cultura a veces nos da eso, como tú dices, una cultura patriarcal, obviamente le va a dar una identidad a los niños y le va a dar una identidad diferente a nuestras niñas. Y entendiendo obviamente que las políticas inciden en ello, pues creo que ese es uno de nuestros papeles y uno de nuestros ejercicios también desde nuestra organización como MEP, desde los lugares en los que nos estemos desarrollando como educadores, obviamente incidir en que nosotros debemos trabajar obviamente para enriquecer esa política, para movilizar esa política y obviamente siempre en pro de los derechos de nuestros niños y nuestras niñas, valorando obviamente su identidad como niños y como niñas, porque creo que acá lo que rescatamos de tu experiencia obviamente es el reconocimiento de la cultura como somos, como personas, como grupo humano. Digamos que acá no vamos a hablarnos como persona, como hombres o mujeres, sino como una sociedad en la que nos debemos reconocer y valorar, porque los derechos humanos es de todos, no es de los hombres, como en algún momento se había notado el derecho de los hombres, y entonces ¿dónde estaban los derechos de las mujeres? Entonces creo que es muy valioso, en todo caso, todo lo que nos hablas, porque nos ponen en otra posición a pensarnos, y obviamente también tiene mucho que ver con esa construcción cultural. Muchas gracias. Vamos a pasar acá ahora al contexto Colombia, creo yo, con María Isabel. Vamos a escuchar las prácticas, experiencias, acciones que nos puedas compartir a nivel de ese enriquecimiento de la participación y la cultura. Muchísimas gracias. Buenos días, creo que todavía para todos. Bueno, para dar respuesta a este planteamiento desde estas experiencias y prácticas sociales y culturales que nos plantean hoy, traté de organizar las ideas para no extenderme y emocionarme, como nos ha pasado a todas. Desde lo que venimos realizando, no solamente desde la licenciatura, sino también como facultad y como comunidad buenaventuriana, y cómo vamos anclando todos estos procesos en diferentes contextos sociales que nosotros hemos venido desarrollando por varios años. Entonces trabajamos desde un contexto rural en una vereda de un municipio a 2 horas de Bogotá para las personas que vienen de otros países. Pacho es un contexto completamente diferente. Acá pasamos por el páramo y descendemos a un piso térmico algo calientico, interesante. Entonces pasamos por diversos climas. Ese es uno que es con el cual estamos haciendo nuestra práctica, nuestras maestras en formación y maestros de 7º semestre. El otro, entonces, desde esta diversidad cultural en la que estamos trabajando y que está articulado con nuestras, ya ahorita voy a mencionar en cuáles clases específicas nosotros lo articulamos también, en la península de La Guajira, al norte de nuestro país. Entonces ya nos vamos a una comunidad indígena Guayú, un centro educativo específico, donde pues las temperaturas, la complejidad del territorio, hay unas complejidades bastante fuertes. Y cercano a la universidad, entonces ya trabajamos con una comunidad en el entorno de nuestra aledaño a nuestra universidad, donde las transformaciones y estas experiencias, aquí lo decían mis compañeras, nosotros aprendemos de ellos. Nosotros llevamos unos planteamientos, unos trabajos, pensándonos en identificar, escuchar la voz del niño dentro de esta comunidad, pero son ellos, como acá nos lo estaban diciendo, los que nos enseñan. Nosotros aprendemos de ellos. Y creo que es una riqueza que no tiene precio, porque es aprender de ese otro muy diferente al contexto de donde nosotros estamos yendo. Entonces, desde esta comunidad rural, donde trabajamos y el desarrollo que venimos haciendo con ellos, articulado con los cursos de pedagogía, cultura, diversidad, cuerpo, arte, lenguajes expresivos, desde esta práctica que nosotros en la universidad lo llamamos TPI, contexto, primera infancia y contextos sociales, el trabajo que realizamos allá parte desde bebés hasta adulto mayor. Entonces, ¿cómo esa articulación de nuestras maestras dentro de esta comunidad rural
donde el trabajo comunal es muy diferente a lo que nosotros vemos en la ciudad, porque en la ciudad nos pensamos como uno, el trabajo comunal es todos para todos y pensamos en todos, incluyéndonos a nosotros, porque debo decir que llevamos en este proceso año y medio y somos parte ya de la comunidad, no es por un lado las estudiantes y la maestra orientadora y por el otro lado la comunidad, no, somos una sola comunidad donde a partir de las actividades rectoras, pero respetando su cultura, trabajamos con ellos. Nosotros llevamos nuestros ejercicios, pero escuchamos a la comunidad qué nos dice y cómo articulamos desde las actividades rectoras, porque fueron ellos también los que propusieron que el trabajo se hiciera desde allá, no la imposición como suele ser a veces, se va a hacer así, 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 no. ¿Qué dice la comunidad? Ah, listo. Y casualmente nos dicen, queremos, claro, desde sus contextos, desde su lenguaje, queremos trabajar desde el arte, desde juegos que nosotros no jugamos, pues listo, vámonos por actividades rectoras y desde ahí desarrollamos esos procesos con la comunidad donde nuestro interés como en el proceso formativo es escuchar la voz que tiene el niño en la comunidad, la importancia y la relevancia que la comunidad le da al niño. Y es interesante ver cómo se están haciendo estas transformaciones, cómo desde ese contexto, desde esa relación y desde esa pedagogía de la escucha, la misma comunidad, tenemos bebés desde 2 años y medio hasta Doña María, que tiene 85 años, y es un trabajo supremamente interesante donde pasamos entonces con los bebés, entonces ya los niños de 8, 9, 10, los de 14, 15 que no los quieta nadie, pero entonces ya el señor que tiene problemas con el bastoncito, sí, diversas situaciones, pero como desde el amor y desde el trabajo, desde la participación y ese sentir que ellos hacen con nosotros, desarrollamos unos procesos donde el eje central, ¿quién es? El niño. Pero todo respetando su identidad cultural, sus procesos, su contexto, desde su territorio. Entonces, exploración del medio, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo trabajamos con lo que tenemos aquí? Donde podemos pasar por miles de complejidades, porque es un día donde pasamos por miles de complejidades, donde si en Bogotá en 1 hora pasamos por los 3 climas, allá también pasamos en menos de 1 hora por climas terribles, pero también ese significado que para nosotros, como personas que vamos de la ciudad, comprender que para ellos, sin ninguna otra motivación que el compartir como comunidad, nos llegan en pleno aguacero con rayos, porque nunca nos había pasado eso, y pues ya dijimos, no, pues hoy no vamos a hacer nada, nos toca devolvernos, porque ¿cómo van a llegar? Entonces nos imaginamos cada una de estas personas con sus complejidades. Cuando una estudiante dice, profe, pero un grito y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Pues nada que hacer, todos, pues casualmente es una lomita y apenas miramos por la puerta y se nos bajaron las lágrimas, porque venían con sus chompas, con sus botas pantaneras, empapados a más no poder, pero para ese trabajo con la comunidad, con nosotras. Y nos dicen, es que este es nuestro espacio con ustedes. Cuando llega la Zambuena es nuestro espacio, es para nosotros y es por ustedes que aquí estamos. Entonces, aprendemos nosotros de este proceso que estamos haciendo. Sí, llevamos algo, sí, claro, pero ellos nos están enseñando. Y algo que acá también lo decían, ese otro y por ese otro, que a veces se nos olvida. Y que yo siempre en mis clases lo digo, es el amor por lo que hacemos, pero por esos otros que están allá, que nos están esperando. Esto desde esta comunidad que tenemos acá. Vámonos para arriba en avión, 1:15 y entonces nos vamos, zona desértica, calores, playa, brisa, mar, bueno, todo esto, pero donde vamos a trabajar, esta realidad es completamente diferente. Entonces, ¿cómo desde estas comunidades indígenas, específicamente el Centro Educativo número 12, que está por la vía hacia Santa Marta, en pleno desierto, cómo también escuchamos, y es casualmente algo que a mí me ha generado curiosidad, es que es desde las actividades rectoras,
Desde ahí es que ellos también compartimos y trabajamos con ellos también, desde niños hasta adultos, porque cuando vamos no podemos ir cada 8 días como hacemos, sino que vamos en un periodo del año a la comunidad, pues vamos aquí en cerca de Bogotá, pues vamos cada 8 días dentro de cada semestre, pero arriba entonces tenemos en el año 1 o 2 veces vamos, pero cómo seguimos ese trabajo, no solamente cuando estamos allá, sino desde acá, el trabajo conjunto, respetando su cosmovisión, como también nos lo decían ahorita en la conferencia, el respeto por la cosmovisión, como ellos ven el mundo. Sí, claro, estamos haciendo unos procesos educativos, unos apoyos también, no solamente educativos, sino sociales, pero respetando a la comunidad, su cosmovisión, su territorio, su idioma, sus juegos. No es el juego que para nosotros el trompo es muy diferente al trompo de ellos, empezando porque el trompo de ellos, lo que nosotros conocemos como la piola, la piola, para el que es pequeñito, para ellos la piola es supremamente gigante, es una cosa larga y uno, a ver, ¿esto cómo se juega? Igual que el trompo, pero dentro de su identidad, dentro de su cultura, desde su forma de ver el mundo, desde el material con el cual se construye desde su territorio, el aprovechar la arena que hay en el desierto y desde eso trabajamos. Entonces también como seguimos respetando, valorando y resignificando, pero en un aprender y compartir conjunto, como comunidad, no como el ente que está aquí y el ente que está allá y yo llego a estos territorios, no, sino somos unos solos. Y es interesante que estos procesos no solamente, claro, están desde nuestra licenciatura y desde nuestra facultad, cuando digo desde la facultad, porque articulamos teología, filosofía y a su vez a la comunidad bonaventuriana que se está articulando en estas transformaciones y en estos procesos que venimos desarrollando en conjunto con las comunidades. Y llegamos a un espacio más cercano que está a unas horitas de lo que hay, Marcela empezó este proceso también con una comunidad donde desde el voluntariado se llega a estas comunidades que están en el contexto inmediato, también respetando su cultura, que aunque está inmediato también es compleja su situación, su espacio, su territorio, pero también se respeta lo que hay allá. Y cómo nuestras maestras, con nuestros maestros orientadores, llegamos a este ejercicio educativo, pero a partir de la lúdica, donde retomamos nuestros proyectos de desarrollo social, desde la ludoteca y desde el Interagiando, que son construidos por nuestras maestras en material que sea al alcance de la comunidad, porque a veces llegamos a estos territorios en procesos educativos con unos materiales sofisticados y carajo, ¿cómo lo hacen ellos? No, es como lo que llevamos, y eso es algo que hacemos desde en estos 3 espacios que estamos trabajando con las comunidades, lo que llevamos es pensado para que ellos lo puedan replicar en sus casas, lo puedan hacer con lo que sabemos poco mínimo que hay en su contexto, desde el centro educativo en La Guajira, desde nuestra comunidad, desde nuestra vereda en el municipio en Pacho y desde la comunidad que está cercana a la universidad. Son esos, con un fin, claro, escuchar, identificar la voz del niño, pero también, y acá lo decían, cómo nos miramos nosotros como maestros. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como seres humanos para ese otro? La formación de maestros que también se piensen en ese otro, no solamente en adquirir un título, llegar a un aula o un espacio donde se puedan desarrollar, sino cómo nos pensamos en el otro y por el otro, acá lo le estaba diciendo, y podamos hacer esa transformación que queremos de nuestros niños y de nuestras niñas, pero respetando y valorando y aprendiendo de su comunidad,
Claro, nosotros aportamos, sí, pero hay que escucharlos. La pedagogía de la escucha es esencial en estos procesos que nosotros estamos desarrollando con las comunidades para lograr esa transformación en conjunto en cada uno de sus territorios, todo desde el amor por ellos y para ellos. Creo que si nosotros de poquito llegamos y hacemos esto, dejamos esta semillita y les decimos, ustedes pueden hacerlo, ustedes tienen cómo hacerlo. No es que no hay diseño, no hay sino esto. Sí, con esto lo podemos hacer. A veces queremos imponer, y creo que es algo que también tenemos que empezar a pensarnos cómo nos colocamos en el lugar de esos otros para poder hacer esos cambios que realmente queremos. Y siempre mirando las realidades de los contextos a donde lleguemos y con toda la comunidad. Porque no es solamente con el niño está en un contexto, en un territorio que marcó unos procesos, en una familia que de una u otra forma marca su proceso de formación. ¿Cómo escuchamos y apoyamos a estas comunidades? Son 3 espacios completamente diferentes, inmediato, no tan inmediato, y el otro sí un poquito más lejano que para los que están fuera del país. Si nos fuéramos por tierra, serían 22 horas por tierra, pero realmente unos cambios que uno dice, carajo, es por ellos, ¿sí? Lo que vemos, la transformación que hemos visto en los niños, el que te integren a ti como si fueras parte de la comunidad. Las maestras dicen, profe, esto no tiene precio. Sí, eso no tiene precio. El que a ti te reciban y te hagan parte de la comunidad y que seas uno más, yo creo que eso es lo que nosotros debemos también pensarnos en nuestros espacios educativos desde las diversas instituciones. ¿Cómo logramos que nuestros maestros también cambien esa mirada si queremos hacer el cambio? No podemos hacerlo de otra forma. Es que salgamos de nuestro nicho de ciudad y vayamos a estos territorios, porque ahí es donde se aprende, tú lo decías. Nosotros no aprendemos detrás de una pantalla, ni no es que tampoco se encuentren las pantallas, pero hay espacios donde solamente se aprende ahí. Yo te puedo dar toda la teoría, te puedo dar toda la contextualización, te puedo contar todo, pero hasta que tú lo vives es cuando comprendes. Y lo digo en la experiencia que llevamos en todos estos años. El primer día nos chocamos, sí. Se chocan porque salimos de una realidad que quizás la vemos, no, eso sucede por allá. No, esto es de aquí, pero enfréntate a esa realidad. Esa realidad en el aula no se aprende, sino viviéndola en los territorios. Dame la teoría, pero no más. Te agradecemos obviamente la experiencia que nos cuentas. Creo que ya en tu contexto estamos en la formación de los cuidadores, pues digamos que a veces también tenemos que saber cómo nos nombramos, ¿no? Nosotros muchas veces decimos el docente, el profesional, y creo que cuando hemos hablado acá en los diferentes conversatorios, conferencias, debemos vernos como cuidadores. Nosotros debemos formar cuidadores de la comunidad, cuidadores de los niños y las niñas. Y algo que rescato de lo que tú dices, cuando vamos a la práctica pedagógica con nuestros estudiantes, no vamos solamente a incidir en los niños y en las niñas, vamos a incidir en su contexto social, familiar, comunitario. Vamos a tener que estar en diálogo con sus padres, con su comunidad. Y obviamente cuando hablamos del multicontexto, pues tú nos cuentas experiencias desde la Universidad de San Buenaventura, en donde se mueven en diferentes contextos para formar, digamos, a nuestros futuros licenciados y cuidadores de la primera infancia en Colombia, pues nos das obviamente elementos que también son valiosos, pues precisamente para reconocer el valor de la cultura según el lugar en el que estamos. Entonces creo que ya para finalizar, y obviamente agradecerles a cada uno de ustedes por esas experiencias, por ese compartir, y pues seguimos aquí obviamente encontrándonos e intercambiando muchas experiencias que seguramente tenemos. Muchas gracias a cada uno de ustedes.